Bueno, y en esta noche realmente, como cada mes que Dios nos permite, cada inicio de mes, Dios nos permite tener este servicio de gratitud, un servicio especial, donde Dios nos está enseñando a ser agradecidos, ¿cierto? Y este año el Señor nos está enseñando a ser agradecidos a través del Espíritu Santo, que ha sido maravilloso. Antes de iniciar el mensaje, yo quiero dar una acción de gracias de lo maravilloso, bueno y milagroso que es nuestro Dios. Aunque Dios es así, cuando Dios actúa de esas formas, es inevitable no asombrarse, ¿cierto? Y es inevitable no darle gloria y alabanzas a Él. Yo le doy gracias al Señor porque hace 15 días, aproximadamente hace 15 días, en las horas de la mañana recibimos una noticia no muy grata en la familia. Un tío había sufrido un accidente en un taller. Y la noticia un hermano de mi papá, y la noticia que le dan a mi papá es que ya él no tenía vida. Cuando uno le dicen esas noticias, eso es impactante, es algo que tú no te esperas recibir. En tu mañana mi papá me decía, yo acababa de venir, me había tomado mis pastillitas, me iba a reposar y me llaman y me dan esta noticia. La verdad es que fue una noticia bastante fuerte como familia, estuvimos en la clínica. Él sufrió un trauma cráneoencefálico severo y múltiples fracturas en su rostro. Y lo que los médicos decían es, no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, vamos a esperar a ver qué pasa. Cuando llegaron ya él estaba entubado, ya él estaba con ventilación mecánica. Gracias a Dios ha tenido una excelente atención. Y ese mismo día le hacen una intervención. Porque los médicos decían, solamente no vamos a hacer nada, solamente vamos a limpiar el exceso de sangre que tiene su cerebro, pero nosotros no vamos a hacer nada de lo que nos podamos enfrentar cuando vayamos a hacer eso. La cirugía duró como más de 4 horas. Él le tuvieron que retirar el hueso frontal por las múltiples fracturas que tenía, y después de allí era esperar, solamente esperar. Para la gloria de Dios, hoy hace 15 días ya mi tío tiene respuestas, tiene estímulos, ya le han retirado el ventilador, le hicieron traqueostomía, pero ya está haciendo ejercicios para respirar por sí solo. Él le hablan, ya agarra la mano, tiene respuestas que decían que no sé, o sea, todavía no sabe ni qué secuelas va a tener, pero él tiene respuesta. Él reconoce la voz de sus hijos, él se pone ansioso, quiere hablar, mueve los ojos. Es un milagro de Dios, o sea, simplemente es un milagro del Señor. Ya están haciendo las vueltas porque ahora el proceso es que lo mandan es a un hostal, porque ya él es un paciente crónico y lo van a mandar a un hostal para su recuperación. Es un milagro del Señor, porque donde no hay vida, Dios dice, yo pongo y mi soplo aliento de vida. Creemos que para Él Dios tiene un propósito, sus hijos son creyentes, y yo dije, Señor, tú tienes algo grande para Él, porque le has dado una nueva oportunidad. Entonces la verdad es que como familia estamos muy agradecidos de ver cómo Dios sigue actuando de una manera maravillosa. Amén. Bueno, entonces en esta noche, así como dice aquí el título que dice gratitud que sacia a otros. Y el tema central del mes de marzo es el río que sacia. Sabe que hay un tema central para el mes y cada miércoles se va como desarrollando ese tema. Y como yo les decía, el Señor este año nos está enseñando a ser agradecidos a través del Espíritu Santo. Vimos en enero la gratitud que respira vida, cuando estábamos hablando de ese soplo de vida que era el Espíritu Santo. Vimos en febrero la gratitud que enciende la fe, cuando hablábamos de ese fuego que transforma. Y este mes de marzo vamos a hablar de ese río que sacia. Y hoy es la gratitud que sacia a otros. La verdad es que este tema ha sido para mí una enseñanza, porque no había visto la gratitud de esta forma. Así que la primera edificada he sido yo, y me ha puesto a estudiarlo porque me ha asombrado de cómo Dios puede enseñarnos a través de su palabra a ser agradecidos de unas maneras que nosotros quizás no habíamos llevado a esa magnitud. Vamos a leer, vamos a basarnos en esta noche en el libro de Juan, en el capítulo 7, el versículo 38.
Juan 7, el versículo 38. Entonces nos dice, Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces vamos a iniciar haciendo esas características de lo que es un río, ¿cierto? Por aquí por Cartagena no cruza ningún río, pero nosotros sabemos, quizás por todo lo que nos han enseñado, lo que es un río. Y un río es algo que fluye inintermitentemente, o sea, no hay interrupción. O sea, el río no tiene interrupción, sino que es algo que va fluyendo. Nosotros cuando vemos el mapa de Colombia, ¿cierto? Y usted ve, cuando nos muestran el mapa del relieve, uno ve unos hilitos como azulitos. Esos son los ríos. Y uno ve que hay ríos que inician como desde la parte norte del país y van, ¿cierto? Van bajando y se unen con otro y parecen como unas venas que se van como ramificando en todo el país. Eso es un río. Entonces el río va a nutrir todo aquello donde él va cruzando. Aún el libro de Proverbios dice que nosotros, dice que somos plantados sobre corrientes de agua que da su fruto. Esos árboles dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que uno puede reconocer por dónde pasa un río. Por lo menos en esta época es que estamos, que es como una época como de verano, que todo se ve como seco, ¿cierto? Nosotros nos podemos dirigir a donde está un río y vemos que cómo está alrededor de ese río. ¿Seco? No está seco, siempre está como reverdecido. ¿Por qué? Porque están siendo alimentados por el río que está cruzando por allí. Entonces todo lo que él cruza por ese río, el río lo va nutriendo, porque el río siempre va a moverse y va a transformar todo lo que está a su alrededor. Ahora, lo contrario de esto, nosotros lo podemos encontrar en el Mar Muerto. Ustedes han escuchado del Mar Muerto, ¿cierto? Porque la Biblia nos habla mucho de este mar. El Mar Muerto no está muerto solamente porque es un mar salado. El mar es muerto porque ese mar recibe agua y recibe una agua fresca. Investigando, este mar recibe una agua fresca del río Jordán, un río caudaloso, y este mar recibe esa agua fresca. Pero ¿qué pasa? Que esa agua se la queda para sí, se la queda para sí mismo y no tiene salida. O sea, el agua del río Jordán que llega al Mar Muerto, allí se queda. No, ese mar no sale para ninguna parte, se estanca. Todo el agua que llega ahí se estanca. Entonces no hay salida y no bendice a otras tierras, sino que se estanca. En ese mar no hay vida, ahí no hay peces, ahí no hay nada, no hay vida. Y uno dice, porque está salado, sí, pero es que no sale, o sea, no, él no produce, todo se lo toma. Entonces, como el agua queda estancada, ustedes saben que ese clima de por allá es un clima fuerte, el agua comienza a evaporarse y ¿qué queda allí? La sal. Y por eso es un mar salado. ¿Ya? Allí no hay nada. Entonces vemos en contraste de algo que fluye, que tiene caudal, que va corriendo, y de algo que se estanca. El que fluye da vida, nutre, pero lo que se estanca que no fluye, no produce nada. Así también hoy vamos a aprender de esa forma la manera de gratitud. Una gratitud que no se estanca, una gratitud que no solamente queda en palabras, que es una manera de expresar gratitud, pero la gratitud que vamos a aprender hoy no es una gratitud que solamente se queda en palabras, sino que es una gratitud que se vuelve un caudal que fluye para dar y bendecir a otros. Ahora, vamos a pensar o podemos meditar cómo nosotros estamos expresando gratitud. Usted puede pensar cómo usted está expresando gratitud o cuál es su forma de expresar gratitud. ¿Será que usted solamente expresa gratitud con palabras o usted es un río que puede saciar a otros y puede bendecir a otros? Aquí tengamos esa
esas preguntas para meditar. Porque hoy vamos a aprender a mirar la gratitud de una manera diferente. Por eso le decía, a mí me ha enseñado mucho esta palabra, porque he aprendido a ver la gratitud. Y quizás es algo que estamos practicando, pero no sabíamos que era gratitud. Y de pronto lo estamos haciendo. Pero hoy vamos a aprender eso, a mirar la gratitud como un acto que va más allá de las palabras. Y es como comprender, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos bendecir hasta que esa gratitud fluya a otros. Entonces, volviendo al versículo que habíamos leído, el que está en Juan, el de 7:38, que nos dice, Jesús dijo, si el que cree en mí, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío. Oye, yo no escuché. Vamos a ver nuevamente. Jesús dijo, el que cree en mí, ay, hermano, ustedes no sirven para hacer un coro. No se entendió nada. Para que el que esté en la transmisión escuche bien, se escuche bonito. Vamos a ver nuevamente. Jesús dijo, el que cree en mí, ahora sí, vieron que sí saben, sí se puede escuchar bonito. Entonces, de nuestro interior va a fluir, va a correr ríos de vida. Ahora, esa palabra, ríos de agua viva, el mismo versículo 39 nos dice a qué se hace referencia. 39. Dice, esto nos dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. Sabemos que allí, en el contexto que está hablando Jesús, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre las personas, sino que el Espíritu Santo venía sobre una persona y otra vez se iba. Pero Jesús con esta palabra, ¿qué estaba diciendo? Que Él estaba afirmando que el Espíritu Santo ya no solamente iba a descender sobre una persona, sino que iba a morar en nosotros. ¿Ya? Entonces, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, de ese río de agua viva, que va a hacer que nosotros podamos saciar a otros. Entonces, este versículo, el versículo 38 dice, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Es un versículo que a nosotros nos reta, porque nosotros tenemos que fluir y saciar. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? Si usted cree en Dios, de su interior, ¿qué tiene que correr? Ríos de agua viva. Y ese río de agua viva, usted no puede ser un mar muerto. Usted no puede ser que venga el Espíritu Santo como río y se le quede a usted y usted lo deje estancado. Porque nosotros no somos un mar muerto, somos ríos. Y el río tiene que fluir y tiene que saciar. Y como nosotros hemos creído en Dios, nosotros no tenemos que ser que nuestra vida espiritual debe transformar y tiene que desbordarse para bendecir a otros. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser esa fuente, ese canal que sea de bendición para otros. Porque nosotros creemos que nosotros somos saciados por el Espíritu Santo en su comunión íntima que usted tiene con Dios, en la meditación de la palabra, en esa oración que usted tiene con Dios. Usted es lleno, usted es saciado. Pero como les decía, como nosotros no somos mar muerto, nosotros no podemos buscar de Dios y quedarnos que eso quede solamente en nosotros. Eso tiene que fluir, tiene que saciar, tiene que llenar. Cuando nosotros saciamos a otros, estamos expresando gratitud. Amén. Ese es como lo que nosotros hoy nos está enseñando el Señor. Cuando usted sacia a otro, cuando usted bendice a otro, cuando usted da a otro, usted está expresando gratitud. O sea que nosotros no solamente expresamos gratitud con palabras. No solamente decimos, ay Señor, gracias, no. Sino que le estamos diciendo, Señor, de lo que tú a mí me has dado, ¿cierto? De lo que tú a mí me has entregado, yo doy. Por eso es que yo soy un río, porque de lo que Dios a mí me da, yo doy. O sea, comienzo a convertirme en esas ramificaciones del río de Dios. Yo doy. Yo no puedo que todo quede para mí, nos damos.
Si Dios me bendice a mí con una palabra, nosotros lo damos. Si Dios nos bendice con alimentos, nosotros lo damos. Aquí no decimos, bueno, hermano, usted trae 3 litros de aceite. Usted trae 3 bolsas de promasa. No, aquí nadie le dice cuánto, ni cómo, ni nada. Usted va a dar de lo que a usted Dios le ha bendecido. Nosotros aquí porque no somos agricultores, pero yo me imagino que si usted cultivara papa, usted trajera su bulto de papa, ¿cierto? Porque eso es lo que usted Dios le ha bendecido. Pero bueno, gloria a Dios que no somos agricultoras. Hermana, le hubiera tocado el bulto de papa. Pero de lo que nosotros Dios nos da, nosotros tenemos que también dar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos que esa gratitud fluya? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos? Esto también trae unas ventajas y para nuestra vida y también para la iglesia, para la comunidad, para la familia. ¿Por qué? Porque se abren las puertas de abundancia. Vamos a leer en Proverbios 11:25. El Proverbios 11:25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también ¿qué? Será saciado. El alma generosa, o sea, esa alma que tiene ese río de Dios que fluye, es un alma generosa, un alma que da, porque somos esos ríos que damos. Dice: el que saciare también será saciado. Si nosotros somos de los que saciamos, si yo estoy dando, yo voy a saciar, y por consiguiente yo también voy a ser saciado. Eso lo dice la palabra. El Señor dice: dad, ¿y qué? Y se os dará. O sea, es una ley de Dios. Aunque nosotros no lo hacemos por eso. Ay, no, yo ahora voy a traer mi bulto de papa para que Dios me devuelva 10. No, yo lo hago porque de mi interior está que brota. El Espíritu Santo brota de mi interior. Y yo no puedo retener la bendición de Dios, y por eso yo doy. Pero el Señor dice: yo te devuelvo. Aunque tú no lo hagas por esa razón, el Señor a nosotros nos bendice. Por eso que las puertas de abundancia se abren. Porque cuando nosotros damos y saciamos a otros, nosotros también Dios también nos devuelve a nosotros en abundancia. Es por eso que cuando por lo menos nosotros estamos entregando acá hoy, que es la ofrenda de los alimentos, cuando nosotros entregamos los alimentos, nosotros estamos abriendo ese fluir del río de Dios. ¿Para qué? Para que la provisión de Dios también me bendiga a mí. ¿Cuántas veces nosotros damos, pero cuando Dios nos devuelve, llega en qué? En el momento justo. A ver, cuando usted sabe que Hércules lo necesitaba, ahí Dios lo hace. Ahí Dios lo hace, porque Él sabe en qué momento va a bendecirnos. Pero nosotros también somos bendecidos. Entonces nosotros expresamos gratitud dando, haciendo que ese río fluya, pero también ese río, el río del Espíritu Santo, otra vez nos llena a nosotros. No sé si usted ha escuchado que se dice que usted no se baña en un ¿cómo es que? Usted se baña en el mismo. Exacto, usted no se baña en el mismo río 2 veces, o sea, con la misma agua. Ay, yo no sé si me hago entender. Me enredé. Usted no se baña con la misma agua en el mismo río. Brian, me estabas enredando. Yo la tenía clara. Usted no se baña en la misma agua, porque esa agua fluye, o sea, es una agua. Si usted se baña y cuando sale, esa no es la misma agua cuando vuelva a entrar, porque el agua ya fluyó, ya el agua se fue. Entonces, de la misma manera, el Señor nos dice a nosotros: yo te lleno y tú das, yo te lleno y tú das, yo te lleno y tú das. Va siendo como un ciclo, por decirlo de una manera, porque Dios nos va dando, el Espíritu Santo nos va dando, y de esa misma forma nosotros también vamos dando. ¿Por qué más sucede cuando nosotros expresamos gratitud de esta forma? Se convierte en ese río que fluye en el interior. O sea, eso se convierte
en un río que fluye desde nuestro interior, y no es algo forzado, no es algo que a usted le cuesta, no es algo que usted le obligan a hacerlo, es algo que usted se desborda por hacerlo. Y cuando nosotros lo hacemos, saciamos al sediento. Cuando nosotros lo hacemos, damos vida quizás a esa hierba seca, a esas personas que quizás están en un momento de sequedad. Cuando usted deja que el espíritu y el río fluya, usted da vida a esa sequedad. Y nosotros nos podemos convertir en esas personas que mostramos a Jesús de esta manera. Mostramos a Jesús de esta forma, porque dejamos que ese río siga caudaloso y no se detenga ni se estanque. ¿Qué otra cosa sucede cuando nosotros hacemos expresamos gratitud, saciando a otros? Vamos a ver que esto va a saciar necesidades y va a multiplicar esperanzas. ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe, en este caso estamos hablando pues hoy de lo que hemos entregado nosotros, y cuando alguien recibe alimentos, cuando alguien recibe lo que usted le está dando, cuando quizás alguien recibe una palabra que estaba esperando, cuando alguien recibe que usted pueda extender su mano para bendecir algo, cuando alguien recibe de lo que usted está dando, esa persona también muestra gratitud a Dios. Muestra gratitud a Dios, y esa persona se llena de fe y esperanza. ¿Por qué? Porque cree en un Dios que da respuesta, y usted es esa respuesta. O sea, nosotros nos dejamos usar de Dios de esa manera porque vamos a hacer la respuesta de esas oraciones que han sido elevadas delante de Dios. Usted viene siendo esa respuesta, y por eso se convierte en una fe. O sea, se renueva una fe, se renueva una esperanza, porque esa persona va a renovar su convicción, va a entender que hay un Dios que da respuesta, y Dios va a dar respuesta a través de usted, porque el Espíritu de Dios que está en mí, fluye en mí, y Dios nos va a usar a nosotros de esa forma. Y cuando nuestra gratitud se multiplica, porque el que recibe también da gracias, ¿cierto? Y es una manera de que la gratitud se multiplique hacia Dios. Y la iglesia y todas las personas que están a su alrededor, en su entorno, se va a llenar de esperanza. Se va a llenar de esperanza, porque estamos hablando y estamos dejando que Dios nos use a nosotros para ser de bendición para otros. Amén. Entonces, la gratitud no es un sentimiento. Usted tiene que entender que usted no da cuando usted está feliz. No debería ser así. Pero el día que yo estoy triste, el día que estoy aburrido, entonces ese día no doy. No es así, porque el río siempre está fluyendo. Usted no ve que el río hoy amaneció triste, entonces el río hoy no quiere fluir, se quedó estancado. Eso no sucede. El río fluye, y cuando quizás hay lluvias, hay más velocidad. O sea, que cuando hay más bendición, usted da con mayor velocidad. Pero el río siempre fluye y no se mueve por sentimientos, porque nosotros tenemos que ser un río que sacia, que multiplica y que bendiga a otros. Amén. Hermanos, o sea, que en esta noche no se nos olvide que nosotros los que estamos aquí y los que nos están escuchando, nosotros estamos llamados a saciar a otros, y de esa forma nosotros podemos expresar gratitud. Hoy usted está aprendiendo una nueva forma. Quizás, como le dije, lo estábamos haciendo, pero no sabíamos que estábamos expresando gratitud. Pero ya siendo consciente de esto, Señor, hoy te quiero expresar gratitud saciando a otros. Y aún porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía. Espíritu Santo, ¿a quién quieres que sacie? ¿Qué quieres que sacie? Porque de lo que tú me has dado yo tengo que dar. Yo no soy un agua estancada, yo no soy un mar muerto, yo soy un río que fluye. Amén. Y es lo que
hermanos, podamos hoy llevarnos que cuando agradecemos dando, nos estamos convirtiendo en canales, en río de Dios que da vida y bendice a otras personas. O sea, hoy usted váyase con la convicción de que usted no es un mar muerto. Usted es un río que está lleno del Espíritu Santo y que está llamado también para saciar a otros, y de esa forma usted está expresando gratitud a Dios. Amén.